Shalom Alejem, bienvenidos al podcast Vivir Plenamente, donde intentamos discernir verdades de la palabra de Dios para ayudarnos a vivir más plenamente en las intenciones de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. En nombre del Dr. Warren Latham y el mío propio, soy Dan Doom. Primero de Juan, capítulo 5, versos 18 y 19. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Juan escribe, los hijos de Dios no practican el pecado o no se caracterizan por practicar el pecado. ¿Y qué debemos deducir de estas palabras? Al menos estas cosas. Los hijos de Dios deben evitar el pecado, los hijos de Dios pueden pecar y los hijos de Dios no practican el pecado en una manera regular. Recuerde lo que Juan dijo en 3:9. Nadie nacido de Dios practica el pecado porque la semilla de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Por lo tanto, los cristianos deben ser diligentes en evitar la práctica, el patrón repetido del pecado. Algunos falsamente afirman que no podemos evitar el pecado. Incluso casi se jactan. Yo peco todos los días, mientras siguen reclamando los beneficios de la expiación. Esto está en total conflicto con el mensaje que Juan nos da aquí. Podemos y debemos evitar las prácticas habituales del pecado. ¿Cómo es posible? Mediante la asombrosa gracia de Dios que nos protege de los esfuerzos de Satanás por esclavizarnos al pecado y nos anima a recordar nuestra posición como hijos de Dios. Obsérvese cómo Juan formula su primera frase en este pasaje. Sabemos que los hijos de Dios no practican el pecado, porque el Hijo de Dios los sostiene firmemente y el maligno no puede tocarlos. Es una hermosa descripción de la fuerte protección de Dios sobre cada uno de nosotros, que por Cristo hemos sido adoptados en la familia de Dios. Juan pasa entonces a recordar a sus lectores que sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está bajo el control del maligno. Hay una conexión importante aquí entre los que son hijos de Dios y los que son del mundo. Aunque no lo dice explícitamente, Juan está diciendo claramente que la gente del mundo está bajo el control de Satanás y por tanto no puede evitar ser derrotado por el pecado. Sin embargo, los hijos de Dios, los nacidos de Jesús, no están bajo el control de Satanás y por tanto no están indefensos ante el pecado. Aunque pueden caer en el pecado de vez en cuando, tienen los medios por la gracia de Dios para luchar y evitar caer en la práctica continua del pecado. Entonces, para reflexionar, ¿eres consciente de tu condición de hijo de Dios y del poder concomitante que forma parte de tu vida? ¿Has creído erróneamente que no tienes más remedio que pecar habitualmente simplemente porque eres humano? ¿Aceptarás hoy plenamente estos versículos de Juan y confiarás en que Dios te tiene bajo su cuidado providencial y no dejará que Satanás te venza? ¿Vivirás hoy para la gloria de Dios, alabándole y honrándole con tus pensamientos, palabras y acciones?
Entonces recordemos, sabemos que los hijos de Dios no practican el pecado, porque el Hijo de Dios los sostiene con seguridad y el maligno no puede tocarlos. Oremos, por favor. Querido Dios, te doy gracias por la promesa de que todo el que nace de ti no practica el pecado. Reclamo esta promesa para mí y te pido que me ayudes a mantenerme en tus caminos. Protégeme del maligno y evite que me toque. Confío en tu poder y en tu amor para guiarme y mantenerme en el camino de la justicia. Gracias por tu gracia y tu misericordia. En el nombre del sin pecado, Jesucristo. Amén y amén. Que tú viva plenamente en Jesús hoy y que Él viva plenamente en ti. Shalom Aleichem.